Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. ¿Se imaginan eso? ¿Se imaginan ese momento en el cual toda la gente buscaba la forma cómo tocar a Jesús? Porque de él salía una fuerza que curaba. Me acuerdo que una ocasión estaba escuchando yo un reportaje de las personas que iban a Lourdes y iban a visitar esa gruta donde se apareció la Virgen y donde se obran tantísimos milagros, miles de milagros. Y entonces le preguntaban a una persona, ¿y usted, le dice, qué sanación recibió? Y le dice esta persona, no, le dice, yo no venía enfermo, yo no tenía ninguna enfermedad, yo solo venía a orar y a visitar este lugar, pero llevo una paz tan grande en mi corazón. Y le dice, yo siento que en ese lugar hay una gran paz y es lo que llevo en mi corazón, una gran paz. Fíjense que eso es lo que a veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Y pensamos que a veces a Dios solamente hay que buscarlo cuando tenemos una enfermedad terminal, cuando tenemos un problema grande en nuestro hogar, en la familia, con los hijos, en el matrimonio o con nuestros padres. Y pensamos que es entonces que hay que buscar al Señor. ¿Y qué pasa con esa paz? Con esa paz que necesitamos en nuestra vida, esa fortaleza. Hermanos, a veces vivimos una vida vacía, sin sentido, una vida llena de frustración, de amargura. Y no es que tengamos algún dolor, no es un dolor, no, es una vida vacía. Y por más que intentamos llenarla con lujos, con paseos, con dinero, solamente dura un momentito, como el borracho, ¿verdad? Que para olvidar las penas, dice el hombre que lo dejó la mujer, o la mujer que la dejó el marido, voy a echarme un traguito para olvidar las penas. ¿Será que las va a olvidar? No la va a olvidar. Se va a tomar un trago y va a sentirse mareado, atontado, ¿verdad? Y si tiene suerte va a amanecer como que es lotín al siguiente día, todo raspado y sin pisto y una gran goma.
pero inmediatamente pasa aquello, vuelve a experimentar aquel sinsentido, aquel vacío, aquella soledad. Porque nada de este mundo puede llenar el corazón del hombre. Nada, hermanos. No confundamos la satisfacción con la felicidad. La satisfacción solamente dura un momento. Como por ejemplo, cuando tú tienes mucha sed y vas y te tomas un vaso de agua fresca, rico aquel vaso, y se terminó la sed. Pero dentro de pocas horas vas a volver a tener sed. En cambio, la felicidad, hermanos, es aquello que llena nuestro corazón, aquello que llena nuestros sentidos, e incluso esa felicidad es capaz de poderla sentir aún en medio del dolor, en medio de una enfermedad, en medio de la soledad. Y esa felicidad es lo que se llama la paz. La paz. Por eso Jesús va a decir: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la paz que da el mundo, no, sino la paz que nace del corazón. Y dice, salía una fuerza que sanaba a todos, a todos. Aquellos que se sentían decepcionados, aquellos que habían perdido el sentido de su vida. Imagínense, hoy Jesús dice que después de orar, eligió a 12 entre sus discípulos, eligió a 12 hombres y les puso por nombre apóstoles. Y entre ellos hay uno que se llama Mateo, ¿se acuerdan? Y este Mateo es el que nosotros conocemos como Leví, que era cobrador de impuestos. Era un hombre rico, que tenía mucho dinero, pero logró ver que toda esa riqueza no llenaba su corazón. Y fue capaz de dejar ese cargo. Lo dejó ese cargo y empezó a seguir al Señor. Y nos van a contar los evangelios que a veces ni los discípulos ni Jesús tenían tiempo para comer. Y Mateo, con todo el dinero que tenía, de seguro tenía hasta criados. Y él pedía comida: háganme esto, háganme lo otro, la comida a su tiempo, ¿verdad? Porque era un hombre muy rico. Y ahora viviendo de la limosna, durmiendo a como podían y comiendo cuando podían y lo que podían. Y ahí están ellos. Y es a quien vamos a llamar San Mateo. Incluso va a escribir hasta su evangelio, la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Y Mateo, hermanos, es el que se va a adentrar en ese misterio de ese Dios misericordioso, encarnado, que viene a salvar a su pueblo. Ese es Mateo, el que va a tratar de demostrar a sus hermanos judíos que Jesús es el verdadero Mesías. Y va a tratar de resaltar los milagros que él mismo vio y va a dar testimonio, incluso hasta con su propia vida. Y el único que llenó su corazón fue Dios. Y aquí es donde viene una pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Por qué es importante Dios en nuestras vidas? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? ¿Por qué es importante ir a misa? Yo les decía un día de estos, muchas personas no saben valorar la grandeza de la Eucaristía diaria. No saben valorar y no saben ver que cuando tú vas a misa, si puedes diariamente, tú vas a llenarte de la palabra de Dios, vas a tener un encuentro con Cristo y ese Cristo se va a acercar a ti y va a salir esa fuerza sanadora, esa fuerza renovadora, esa fuerza que viene a levantarnos de donde estamos caídos y viene a iluminarnos. Y después de la Santa Misa, ya no voy para mi casa yo solo,
va Jesús. Y cuando tú vas caminando por la calle, Jesús va contigo. Y cuando tú llegas a tu casa, tú entras con Jesús. Porque acabas de comulgar, acabas de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Santa Teresa de Ávila nos cuenta en su biografía que en una ocasión el Señor le permitió ver la grandeza de una persona que acababa de comulgar, y ella se quedó arrodillada viendo a sus hermanas, y ella en una exclamación de asombro dice: si la Santa Madre Iglesia no me enseñara que existe un solo Dios, yo creería que todos estos que van aquí son dioses. Y dice ella que veía que hasta los mismos ángeles caían de rodillas ante aquellas personas que acababan de comulgar. ¿Por qué? Porque Dios iba ahí. Dios iba ahí. Dios iba ahí en esa persona. Una ocasión decía Monseñor Oscar, esta homilía, decía él: si una persona, decía, en el momento que comulga llegara a morir, esa persona ni siquiera pasa por el purgatorio, se va derechito para el cielo, porque ¿cómo es posible que Dios va a entrar al purgatorio? Si Dios va ahí en esa persona, la ha cubierto totalmente con su gracia. Y esa es la fuerza, hermanos, que Dios nos da en cada Eucaristía. Hoy nos habla el Evangelio que de Jesús salía esa fuerza. Pues esa fuerza es la que Dios nos da hoy a nosotros, para poder continuar, para poder levantarnos. Esa luz que necesitamos en nuestra vida para poder afrontar esas situaciones difíciles que se nos puedan dar. Ahí quiere estar Jesús con nosotros. A mí me gusta aquella historia de los discípulos de Emaús, el domingo de resurrección, cuando aquellos discípulos, después que ha pasado el precepto del sábado, de descanso, ellos emprenden camino, decepcionados, frustrados, a su aldea de Emaús, que estaba más o menos a unos 11 kilómetros, dice, de Jerusalén. Y aquellos hombres iban tan tristes, decepcionados, iban hablando entre ellos y decía: ¡qué barbaridad! ¿Cómo nos pudo suceder esto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Iban hablando tristes, cuando de repente se les acercó un desconocido y les dijo: ¿de qué van hablando tan apesadumbrados? ¿Qué es lo que van diciendo? Y ellos mismos le dicen: ¿es que acaso tú eres el único? Mire, eres el único en todo Israel, Jerusalén, que no sabes lo que ha sucedido. Lo de Jesús, el Nazareno, en quien nosotros teníamos puesta nuestra esperanza, creíamos que Él iba a ser el libertador, que Él era el Mesías. Ya van 3 días muerto. Nuestras autoridades lo entregaron a los romanos y lo mataron. Y aquel desconocido, sin ellos entender cómo, empezó a hablarles. Y empezó a hablarles y a explicarles las Escrituras, comenzando por los profetas, y a explicarle todo lo que el Mesías tenía que padecer. Todo, explicándoles que miren, si Él era el Mesías tenía que padecer esto y esto y esto y esto, y explicándoles todo. Aquel desconocido, explicándoles y tratando de ayudarles a entrar en razón. Cuando ya habían llegado a Emaús, el desconocido hizo como que seguía. Y aquellos le dijeron: no te vayas, quédate con nosotros. Pero como aquel deseo de no querer separarse de aquel hombre, porque aquel hombre, ellos mismos van a decir, cuando nos hablaba, ardía el corazón. Así dicen ellos. Porque cuando Él partió el pan, descubrieron que era Jesús. Y lo que dijeron es: con razón, cuando nos hablaba por el camino, nos hacía arder el corazón.
Entonces yo en ese pasaje siempre he pensado, Jesús es el que sale a nuestro encuentro, sale a nuestro camino para fortalecernos, para sostenernos, para animarnos. Porque el camino del cristiano es eso, es eso. Ese proceso de conversión, ese proceso de ir al encuentro del Señor. Y así como a los discípulos hoy los elige el Señor, también nos ha elegido a cada uno de nosotros. Y no nos ha elegido porque ya tengamos un proceso de conversión acabado, no, sino para que iniciemos un proceso de conversión en nuestra vida. Por eso, hermanos, a mí me gusta ver a la iglesia no como el punto final de la vida cristiana, sino como el punto de inicio en nuestro proceso de conversión. Eso es la iglesia. La iglesia no es aquel lugar donde vamos a encontrar procesos de conversión acabados. No, la iglesia es el lugar donde inicia esa carrera de un cristiano. Por eso el mismo San Pablo nos lo va a decir, acuérdense, San Pablo nos va a explicar esto, ¿verdad? ¿Cuándo comienza él su carrera? Si alguien me ayuda. ¿Cuándo, en proceso de conversión de San Pablo, cuándo inicia su carrera? A ver si se acuerdan y alguien le sopla el Espíritu Santo. Cuando lo botó el caballo, exactamente. Cuando se cayó del caballo, ahí inició su carrera. Y por eso al final va a decir, he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta. ¿Se acuerdan? San Pablo va a utilizar esa palabra. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta. He corrido hasta la meta. Ahora me toca recibir la corona merecida. ¿Cuándo terminó la carrera de él? ¿Hasta qué? Lo decapitaron, ¿verdad? Lo decapitaron, ahí terminó. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno de nosotros estamos, ¿dónde? Unos comenzando la meta, otros ya van a la mitad, otros ya van cerca, otros están comenzando. Cada uno de nosotros vamos en diferente lugar, en diferente lugar. Y la meta para nosotros es Cristo. Y en esa carrera, hermanos, si hay algo que no tenemos que olvidar es que hay alguien que nos va sosteniendo. ¿Y quién es? Es Cristo, quien nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, nos fortalece con su palabra, pero también nos reanima a cada momento en la oración. Por eso no debemos descuidar nunca la oración. Un cristiano que descuida la oración, un cristiano que descuida su vida sacramental, es un cristiano que está corriendo sin agua, sin zapatos, y tarde o temprano va a caer desmayado y desplomado. Nuestras armas son la palabra de Dios. Nuestra fortaleza es la Eucaristía. Por eso cada vez que venimos a la Santa Misa, venimos a eso, a retomar fuerzas, a dejar que el Señor nos alimente, nos fortalezca y nos anime. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.